Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Vamos a ver, no te desenfoques. 3, porque como el tema últimamente está con la serie, ¿cierto? Pues vamos a hacer una serie de no desenfocarnos. Quiero que escuché o alguien me contó de una noticia de una catástrofe que hubo en alguna parte, en algún lugar de La Mancha hubo una catástrofe, un avión se estrelló. Llegaron los organismos de emergencia, nadie sobrevivió, solo un miquito sobrevivió. Entonces llegaron los periodistas, ¿qué hacemos? Y bueno, se acercaron, un mico muy inteligente, y bueno, entrevistemos al mico a ver si de pronto, y le dijeron, mico, ¿cómo está? ¿Estás bien? Bueno, ok. Mico, ¿qué pasó? El avión se estrelló. Ok, ¿usted iba en el avión? Bueno, ¿y el capitán dónde estaba? Bebiendo el capitán, se desenfocó. ¿Y las azafatas? ¿Y qué más hacían? Bailando. Y toda la gente del avión, ¿qué hacían? También tomando. ¿Y qué más? Bailando. ¿Y usted qué hacía? Ay, Dios. Ay, mico bendito, los mató. No te desenfoques. 3. No sé si aplica mucho, pero me gustó. Ay, Dios. Vamos a leer 3 textos. Y en esos 3 textos vamos a llevar un hilo conductor de lo que Dios nos quiere hablar hoy. ¿Cuántos están listos? Amén. Primero, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis, que es inicio, principio, comienzos. Versículo 1 al 3. Y lo voy a leer acá. Hoy no los voy a poner a repetir, pero que estén muy concentrados acompañándome, por favor. Génesis 12, no pasen tantas hojas, es el primer libro de la Biblia, por favor. Voy a vernos por ahí en el Nuevo Testamento buscando Génesis. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Repitan conmigo: serán benditas en ti. No, repitan lo que yo dije, no continúen. Repitan conmigo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una promesa de Dios y nosotros estamos incluidos. ¿Cuántos dicen amén? Segundo texto, Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Mateo capítulo 28, versículo 16, no busquen mucho, es el primer libro del Nuevo Testamento. Y dice así, versículo 16 al 20 de Mateo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahora vamos a leer Hechos 1, versículos 6 al 8, por favor. Hechos 1, 6 al 8. Ya les digo por qué lo leímos de esa manera. Vamos a entender la línea del hilo conductor. Hechos 1, 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Digan ustedes: testigos
Ok, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta linda tarde. Ha sido un día maravilloso. Gracias porque hemos entrado en un verano, Señor, maravilloso. Pero sé que aunque estamos entrando en un verano climatológicamente hablando, estamos entrando en un invierno espiritual donde la lluvia tardía vendrá a refrescar lo que el sol secó espiritualmente en nuestras vidas. Permítenos, Señor, hoy aprender de tu palabra, que tu Espíritu Santo tome el control, quita todo cansancio, toda distracción, Señor, y háblanos. Te necesitamos, por favor. Gracias, Señor, te prometo la gloria y la honra. Yo solo soy una vasija de barro. Permíteme, Señor, hacer la tarea bien. Y gracias te damos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Muy bien, no te desenfoques. 3, desenfocar es perder el enfoque. ¿Se acuerdan? O tenerlo defectuoso. Y aunque sea chistoso, está clara la definición. Desenfocarse es perder el enfoque. ¿Cuántos alguna vez han perdido el enfoque? ¿Cierto? En nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar. Bueno, hasta en la casa nos regaña la mamá en el baño, ¿cierto? También los que nos criamos con hermanas, no nos dejaban entrar al mismo baño las hermanas porque los hombres se desenfocaban, también decían eso. Podemos perder el enfoque en lo que sea, pero tenemos que volver a retomar nuestra vida en el Señor. Jesús está enfocando a sus discípulos acá. La semana antepasada hablamos en qué se desenfocaron ellos. Lo primero que ellos se desenfocaron, o en lo que yo les hablé hace 15 días, fue Pedro. Recuerden, él se había desenfocado de la cruz y del sufrimiento. Para ellos estaba visto que el sufrimiento no era una parte de la vida del creyente. Ellos le dicen a Jesús, Pedro le dice, Señor, ten misericordia de ti, ten compasión de ti y que esto no te acontezca. Recuerden, y el Señor les dijo, hey, ¿cómo así? Reprendió a Pedro y después dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los enfocó. La semana pasada hablamos fue después de la multiplicación en 2 ocasiones de los panes y los peces, ¿cierto? Ellos pierden el enfoque y se sienten asustados yendo con Jesús porque tenían un pan, tan solo un pan. Pero el Señor no estaba triste porque ellos no se estaban dando cuenta que Él les quería enseñar la compasión por los necesitados. Y ellos estaban pensando en su propio amor, en su propio alimento. Y ya se habían desenfocado de la compasión. Entonces ya vimos hace 15 días el desenfoque de la cruz, el desenfoque de la compasión. Aquí podemos ver cómo Jesús los quiere enfocar a ellos en la gran comisión. Muy bien, si perdemos el enfoque, podemos perder la noción del llamado. La noción es la idea general de la vida en Cristo. Hay 3 cosas que tú no puedes perder de enfoque. Lo primero, entender que si conociste al Señor, tienes una identidad espiritual. Segundo, que tienes una misión. Y tercero, que tienes un destino. Repitan conmigo, todos los que hemos conocido al Señor, tenemos una identidad, tenemos una misión y tenemos un destino. ¿Cuántos dicen amén? Una identidad. ¿Cuál es la identidad? Hijo de Dios. El problema es que muchos no tienen clara esa identidad. Entonces, si no tienen clara la identidad, tampoco tienen claro el enfoque de la misión ni el enfoque del destino. Porque la misión es ser luz, ¿cierto? La identidad es ser hijo. Somos hijos por la obra redentora de Jesús. Somos hijos. Ya no somos esclavos del temor, ahora somos hijos de Dios, ¿cierto? Canta la canción. Lo segundo, la misión es ser luz, dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen ¿a quién? Al Padre que está en los cielos. Entonces, nuestro enfoque como misión es ser luz. El tema es que si yo no entiendo que soy hijo, no entenderé que Dios me llamó a ser luz. El ser cristiano no significa venir a una congregación, hacer algunas oraciones, quizás hacer un devocional, escuchar algunas predicaciones en YouTube, como les decía la otra vez, y ya. No, tú tienes que ser luz en el lugar donde Dios te ha puesto. El Señor dijo, alumbre tu luz. Y lo tercero, en este enfoque importante, el destino. No podemos perder de vista la eternidad celestial. Que nosotros estamos en esta tierra de paso, que en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. De hecho, en la Biblia en latín
al hablar de extranjeros dice alienígenas. La palabra alienígena en esta época para nosotros es alguien fuera del planeta, pero la palabra realmente dice es alguien extranjero, un alienígena. Nosotros somos extranjeros en esta tierra y peregrinos, porque venimos de Dios y volveremos a Él. Ahora, tendremos una eternidad, está segura, en Cristo celestial, una vida eterna. El tema es que sin Cristo tendremos una eternidad, pero no con vida en el Señor. Entonces, lo primero, identidad, misión y destino. Aquí yo voy a hablarles hoy de cuál es el enfoque, la gran comisión. ¿Por qué leímos Génesis 12? Vamos a ver que después del pecado del hombre, el hombre se llena de orgullo. El Señor tiene que, cierto, un diluvio, arranca y todo lo que se permitió en la tierra, dejó una familia y vuelve el hombre a multiplicarse y a llenarse de orgullo. Capítulo 11 de Génesis, los hombres uniditos dicen, hagamos una torre para llegar al cielo y nos haremos un nombre. Y en esa torre, cuando nos veamos al dispersarnos, nos volveremos a encontrar porque veremos la torre que nos lleva al cielo. Y el Señor ve desde el cielo y dice, lo que están haciendo ellos está mal. Primero, están haciendo algo para su nombre, seguro quieren llegar al cielo a su manera, y tercero, están llenos de orgullo. Bajemos y confundámoslos, dice el capítulo 11 de Génesis. Y el Señor descendió y los confundió. Entonces nacieron las lenguas y las naciones en ese momento. Pero en el capítulo 12 el Señor otra vez en su enfoque misericordioso, en su gracia redentora, el Señor en el 12 levanta un hombre para a través de ese hombre traer al Mesías, que es Jesucristo. En el capítulo 12 viene la vida de Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! La gran comisión está desde Génesis. ¿Serán benditas todas las familias de qué? De la tierra. ¿Cuántos son familias de esta tierra? Estamos bajo la promesa en el Señor. Y de Abraham, cierto, viene la línea de Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Por eso hablo de Génesis. Desde esa época, desde el principio, el Señor ha pensado y ha tenido clara la redención. El Señor tiene enfoque. Él no se desenfoca como nosotros, porque Él es el Señor, Él es santo, Él es sublime, y Él todo lo hace con claridad y con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Aún la situación difícil que tú estás viviendo tiene un propósito. Dios te lo mostrará con el tiempo, te dará una enseñanza, te dará una lección, te mostrará su grandeza, pero tiene propósito. El Señor tiene tanto propósito y tanto enfoque que aún dice la Biblia que Él preparó, cierto, al impío para el día malo. Hasta en eso el Señor piensa. Él es poderosísimo. En fin, sigamos. Ya en Mateo 28 Jesús, cierto, fue lo que leímos, les lleva a la gran comisión. Pero antes de llevarles a la gran comisión, de comisionarles, ¿qué es la gran comisión? Les voy a explicar. Una comisión es un conjunto de personas elegidas o designadas por una autoridad para realizar una tarea. Lo repito, conjunto de personas elegidas o designadas por una autoridad para realizar una tarea. Ustedes, como son iglesia del Señor, somos iglesia del Señor, hemos sido llamados y designados por una autoridad superior llamado Jesucristo, que es la autoridad sobre toda autoridad, ¿cierto? Por encima de Él no hay nadie, y nos ha llamado a hacer una tarea, llevar las buenas nuevas, extender su reino. Tú y yo como iglesia tenemos propósito. El problema es que cuando creemos que el propósito de Dios en mi vida como cristiano es que Él solo me prospere, me bendiga, me proteja, en todo el propósito, en toda enseñanza. Yo ahora le decía, son un poco duro, pero una vez, me pregunté ahorita, una vez yo iba en el carro y fue involuntario, no lo hice. Yo iba en mi carro a una velocidad de autopista, iba por la 26 en Bogotá, tipo 3 de la tarde, y mi carro tenía una antenita así, bueno, era el carro de mi papá, y yo sentí que en la antena hizo como... Yo cuando miro por el retrovisor, un pajarito, y la antenita pues seguramente lo mató porque quedó la antena llena de plumas, y pues a esa velocidad, yo me sentí muy mal, y entonces hoy Juan les decía, Él aún cuida a los pajaritos. Mi pregunta es, ¿y por qué se murió? Porque Dios tiene un propósito. Él tiene en su propósito un día que nacemos y un día que morimos también. ¿Cuántos dicen amén? Aunque suene duro, en el propósito de Dios, Él todo lo tiene clarito hacia dónde nos está llevando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Francia? ¿Cuántos dicen Croacia? ¿Cuántos dicen amén?
Hay propósito. Entonces Él empieza con un propósito a estos hombres, aquello que el Padre Celestial, que el Señor le dice a Abraham en el Nuevo Testamento, a gestarlo para bendecir las naciones de la tierra. Entonces el Señor escoge a 12 discípulos para darles un enfoque llamado la iglesia, y con una tarea específica, la gran comisión. ¿Cómo comienza? Mateo capítulo 5 al 7, Jesús empieza a enseñarles el sermón del monte. Pásame la diapositiva. No voy a ser muy insistente en cada texto, solo quiero mostrarles cómo Jesús les enseñó. Porque en el enfoque de Jesús el primero enseña principios. Ojo, y esto es muy importante. Mateo 5 al 7, estos son los subtítulos de las enseñanzas de Jesús, y ustedes los pueden mirar después en la Biblia. Jesús les enseñó el sermón del monte, las bienaventuranzas. Después les enseña la sal de la tierra. Ya los enfocó. Ustedes como iglesia, aunque son muy nuevitos, los acabé de escoger, les dice, van a ser la sal de la tierra, van a dar el sabor a la tierra, van a preservar el reino de los cielos en la tierra, porque la sal preserva, la sal da sabor, ¿cierto? Es más, la sal da sed. Y alguien que sale del Señor habla a la gente y les da sed de buscar de Él. Entonces ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo. Yo me pregunto, ¿cuántos aquí son luz del mundo? Estamos siendo luz para otros. ¿Será que hemos entendido ese propósito? Miren, yo quiero decirle algo, iglesia. Me temo que a las iglesias, la iglesia del Señor es una sola, pero las iglesias, me refiero localmente, en muchas iglesias hay gente que va, pero no ha entendido el enfoque de qué es ser hijo de Dios. Entonces se vuelve la vida cristiana monótona, aburridora, y no están cumpliendo ese propósito. Jesús les llamó, pero ahora les voy a mostrar algo más poderoso porque quizás no lo hacen. Jesús habla sobre la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, habla sobre el divorcio, continúa, principios, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, todos esos son los subtítulos. Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, sigue, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por su fruto los conoceréis, nunca os conocí, los dos cimientos. Ahí se termina y comienza ya el capítulo 7 y comienza el 8. Aquí vimos que Jesús les enseñó principios. Queridos cristianos, quiero hoy decirles algo, y queridos hermanos y amigos que nos visitan, el vivir una vida cristiana se trata de vivir en los principios del Hijo de Dios, No se trata de vivir mis dogmas. Por eso la insistencia en que la iglesia se capacite. Por eso tenemos UNIMES. Yo estoy ahorita ya enfocando, como terminando una escuelita de predicadores. Es muy sencilla, muy linda. Y esta escuelita nos reunimos una vez al mes, o cada mes y medio, 2 o 3 horas. Voy a abrir otra. Si alguien es del IMES, está estudiando el IMES o terminó IMES y está interesado, se puede inscribir al final. Pero yo quiero enseñarle las herramientas que nos sirven para estudiar la palabra del Señor. Entonces al final, el que le llame la atención, pronto lo vamos a abrir, se pueden inscribir. Ahí hice un comercial pequeño. Yo quiero estar dictando eso y enseñarle a la gente herramientas para que podamos leer la palabra. Pero iglesia, hay que prepararse. Jesús les enseñó principios. Cuando tú eres enseñado en los principios del Señor, tu vida es diferente y empiezas a hacer luz. Muchos no fuimos enseñados en principios de Dios de pequeños. Nos enseñaron dogmas, nos enseñaron tradiciones. Fue lo que nuestros papás les enseñaron, pero no nos enseñaron principios. ¿Y dónde vemos que las cosas no estaban bien? Cuando nuestros hijos crecieron, cuando nuestros hogares entraron en problemas, cuando vemos que en el trabajo, ¿qué pasó? Principios. Jesús enseñó principios de su palabra y la iglesia debe amar. Ese es el enfoque. Los grupos de discipulado deben ser para eso, para enseñar los principios de Dios. Sí, se les da un derrotero a seguir, pero que quede un principio claro. A veces la gente va a esos grupos de discipulado y se aburre porque no hay un principio. Quizás es un club social y la iglesia realmente, aunque hay una parte social, no es un club. Jesús formó a sus discípulos, les enseñó. ¿Cuántos dicen amén? Recuerdo un grupo de discipulados en Medellín, un líder que era tan aburridor, y ese man enseñaba, es amigo, pero yo sé que él no le tenía las ganas. Y una vez lo acompañé a un grupo donde él enseñaba, y había un buen grupo de jóvenes, y el hombre enseñando se durmió. ¿Qué se puede esperar de los demás? Sí, man, él estaba así, entonces el muchacho de la Biblia dice, y yo lo miraba a este man,
o tiene anemia, o yo no sé qué tiene este man. No, y el man comía bien y yo lo veía coloradito y rozagante. Tenía una pereza. Quiero decirte, si tú eres líder y tu grupo la gente se aburre, perdón, el aburridor no es Dios, eres tú. Tienes que buscar los principios de Dios, vivirlos y enseñárselos a la gente. A nuestros hijos enseñarle principios. Nos enseñaron a nuestros hijos a enseñarles normas de comportamiento, pero no los principios de Dios. Entonces Jesús les enseñó, pero después de enseñarles, miren lo que hizo. Subtítulos en Mateo capítulo 8 al 9. Ponme, ¿cómo lo hizo? Jesús sana un leproso. Ya, el que enseña principios. Cuando yo entiendo el enfoque de Jesús, los principios de Él en nuestro corazón los debemos empezar a modelar en otros. Él enseñó, pero ahora está haciendo. Jesús sana a un leproso. Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús sana a la suegra de Pedro. Algunos creen que por eso fue que lo negó, porque le sanó la suegra, pero eso es chisme, no se ha comprobado. Los que querían seguir a Jesús, Jesús calma la tempestad. Los endemoniados gadarenos, Jesús sana a un paralítico. Continúa llamamiento de Mateo, la pregunta sobre el ayuno, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. 2 ciegos reciben la vista, un mudo habla. La mies es mucha y los obreros pocos. Jesús les enseñó principios en su enfoque de iglesia, de gran comisión. Familias de la tierra, naciones de la tierra, ya en el Nuevo Testamento, les enseña principios de su palabra, pero después les muestra cómo se hace. Qué interesante. Qué interesante. Ellos lo vieron a Él sanando enfermos, echando fuera demonios. Lo vieron a Él orando también, ¿cierto? Por la mujer de flujo de sangre, por la niña que resucitó, la hija de Jairo, cuando le dijo Talita Cumi. Vieron su autoridad, vieron su potestad sobre todo al Señor Jesucristo. La iglesia deberíamos ser reconocidos por los principios del Señor y por la autoridad que el Señor le delegó a la iglesia para la transformación. ¿Cuántos dicen amén? Y después Jesús, de esto en el capítulo 10, ¿sabe qué hace Jesús? En el capítulo 10 de Mateo, yo se los leo, no lo vayan a buscar porque voy a llegar a la gran comisión, teníamos que ver todo esto. En el capítulo 10 de Mateo, Él los llama y les dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echara fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 5, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Qué interesante. Ellos fueron enseñados, Él les modeló cómo se hacían las cosas y después los mandó a predicar a la casa de Israel. Todavía no los había mandado afuera, ¿cierto? A las otras naciones, a la casa de Israel. Dice: no entre a casa de gentiles ni de samaritanos, a la casa de Israel. Pero después de que Él muere y resucita, la gran comisión. Entonces vamos a mirar un poquito más detalladamente la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 16. ¿Cuántos están conmigo? A mí, ¿cuántos aman la palabra de Dios? Esto me apasiona. Y dice: pero los 11, versículo 16, Mateo 28. Pero los 11 discípulos, ¿por qué 11? Ya no estaba, ya se había torcido Judas, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Yo lo primero que veo en la gran comisión es que Jesús les había citado y ellos llegaron a la cita que Jesús les había puesto antes de morir. La pregunta es: ¿ellos llegaron a la cita puntual? Se los voy a demostrar. Capítulo 26, ahí pase una paginita nomás, o 2 paginitas. Versículo 32, Jesús está anunciando su muerte. Y en el capítulo 26, versículo 32 dice: pero después les está diciendo Él que haya resucitado, y iré delante de vosotros a Galilea. O sea, muchachos, ojo, Jesús no se desenfoca y los está enfocando. Yo tengo que ir a la cruz, yo voy a morir y voy a resucitar. Cuando resucite, nos vemos en Galilea, ¿cierto? Yo imagino que todo: bueno, listo, Señor, deme la mano. Listo, Señor, no me lo distraiga, que yo lo tenía preparado para eso. Gracias, Señor, nos vemos en Galilea. Jesús murió y resucitó y ellos aparecieron. Volvamos al 28, versículo 7. Las mujeres, como siempre, llegan primero a las cosas espirituales, gracias a Dios. Encuentro mujeres siempre se cierra antes.
Yo fui el que le dije a Juanes, venga, si sobran mujeres acá, digan que si no pueden hacer uno mixto no, pero yo creo que vamos a lograr un día hemos llevado buenos encuentros de hombres, pero hay algo en la mujer, yo no sé si es en nuestra cultura también, pero pues también lo veo en esa cultura. De hecho, los abuelos a veces, en nuestro contexto machista decían, vaya que su abuela rece por usted, que ore por usted, que le pida a Dios por usted, pero no, aquí ellos estaban, las mujeres llegaron. Y el versículo 7 se le aparece un ángel y le dice, id, 28:7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho, allá. Ok, seguramente ya se fueron, pero lo más posible es que ellos no iban a creer mucho a las mujeres. Y en el camino se les aparece ¿quién? Jesús, versículo 10. Y entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Primero ángel y después el mismo Jesús. Vayan muchachos, díganle, obedezcan, díganles que ya lo habíamos hablado antes, que les puse una cita. Bueno, llegó el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron repitan conmigo, ¿se fueron a dónde? Por fin llegaron. Y mire la reacción de ellos, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Fue la obediencia inmediata? No. Si ellos que caminaron con él, ay Dios mío, qué bandera, parce. Tremendo, hermano, tremendo. Versículo 17. Y cuando lo vieron, le adoraron. Y algunos dudaban. Wow. Pero lo primero le adoraron. Porque el que se ha encontrado con Jesús, realmente su corazón será un corazón de adoración, a pesar de. Por eso la importancia de buscar al Señor en todo tiempo, de rendir nuestra vida. Juanca, me alegra verte tanto. Te bendigo, Juan Camilo. El corazón de adoración lo requerimos para Él. El que se ha encontrado con Él, a pesar de, va a aprender a adorarle. Y adorarle es intencional, es rendir nuestra vida a Él totalmente. El que ha entendido que hay un Jesucristo resucitado, por difícil que sea y por dudas que hayan en su corazón, le adorarán. Porque aunque ellos dudaron, algunos dudaron, le adoraron todos. Yo sé que aquí hay muchos que hemos dudado en algún momento. ¿Cuántos acá han visto grandeza de Dios en sus vidas en algo, en su pasado? Y sin embargo, ¿cuántos se han sentado en el espejo y uno como, ¿en serio? ¿Será que no estoy perdiendo el tiempo yendo el domingo por allá? Y uno como que recuerda todo. Uy, no, perdón, Señor, perdón. Yo me acuerdo una vez salí bravo con el Señor. Yo un grupo discipulado en Bogotá. Yo andaba con mis 3 hijitos. Bueno, andaba más con los 2 grandecitos ahí, pequeñitos al lado mío, en una situación muy difícil. Yo salí bravo con Dios, le dije, ¿sabe qué, Señor? Yo no sé si usted existe o no existe, pero yo no quiero más esta situación, yo ya no aguanto, yo me voy a morir, o lléveme. Al rato le decía, mentira, perdóneme, pero en ese momento estaba, ay, Señor, yo como, cierto, sos una expresidente de algún país, ¡máteme! Aquí estoy, Señor, y agarré la Biblia, la lancé por allá, me devolví, después fui, la limpié, mentira, pero ayúdeme, por favor. ¿Cuántos han vivido esos momentos? 1, 2, 3 por varios acá. Y entonces ellos dudaron, pero Él los juzgó. Él inmediatamente, después de adorarle, aunque dudaban, les dio la gran comisión. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ojo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad la tengo yo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden
todas las cosas. Les está diciendo: yo tengo toda la autoridad, cielo y tierra. Yo les pido, les exijo, les llamo, les insto a que hagan discípulos en todas las naciones y que les enseñen todas las cosas. ¿Entiende? Yo tengo toda la autoridad. Hagan discípulos en todas las naciones y enséñenles todo lo que yo les he mandado. Pero ahí les va: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aún en el día malo, Él está con nosotros. En una ocasión yo les dije, me puse a estudiar la palabra todo. Fui a la raíz etimológica de todo. Fui al significado, al significativo. Comparé todas las respuestas, hice un cuaderno, puse aquí, rayé, subrayé y llegué a una gran conclusión sumando todo, que todo es todo. Yo sé que no suena profundo. Y me viene una imagen para poderlo entender, que era plenitud. Cuando yo tenía 8 años, en la mesa sentado con un plato de sopa y sonaba un grito desde la cocina: todo. Y uno miraba ese plato, poteca de auyama, miraba y solo una voz, era como, no era omnipresente, no era omnisciente, la mamá, solo una voz que decía: todo. Y no se levanta la mesa, y uno, pero todo. Y tener uno que acabar, eso es cierto, hasta que brille el plato. Entendí que era plenitud. En la iglesia infantil sería de esta manera. En la canción, como el amor de Dios. Todo es como su amor. Tan alto que no puedo ir arriba de Él, profundo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Cuán grande es el amor de Dios. ¿Cuántos de lo saben? Y dice: el amor de Dios es maravilloso. Tan lindos ustedes. Todo es el amor, todo ahí. Esa es la gran comisión. Él les está diciendo: ustedes han sido llamados y han sido comisionados. ¿Por qué yo hablo de la gran comisión? Iglesia, nosotros no podemos perder nuestro enfoque. La gente está buscando a Dios por su necesidad y no está mal. Él es tan bueno que responde a nuestra necesidad, pero el que tú seas hijo tiene un propósito. Ese propósito se cumplirá y eso pasará a un segundo plano, tercer plano. Solo buscar al Señor por la necesidad. Señor, yo haré tu tarea. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esa es la gran comisión. Después, entonces, el Señor, muy intencionalmente, ahí hay un texto paralelo en la gran comisión. ¿Y cuál es ese texto paralelo? Hechos 1:8. Y ahora vamos para ahí, porque entonces el Señor, vemos la línea de la redención, ¿cierto? El llamado de la gran comisión desde Génesis, ahora lo vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y ahora lo vemos en Hechos, que es un libro histórico, donde la iglesia empieza a vivir este llamado del todo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hechos es un libro de ejemplo de cómo vivió la iglesia, y podemos sacar ejemplos, vuelvo y digo, más que doctrina, el ejemplo de cómo una iglesia puede vivir bajo esos preceptos y esa autoridad de Dios. Los discípulos hoy se desenfocaron, pero en Hechos fue tan poderosa la iglesia que en la primera predicación se convirtieron 3,000, después 5,000. Y dice que crecía tanto que aún tuvieron seguramente una fundación, yo creo, para viudas, y daban refrigerios. Y entonces empezaron las murmuraciones, dice Hechos 6, caminando en el poder de Dios. La fundación creció tanto que ya no había quien orara y predicara la palabra o la estudiara, sino todo el mundo servía en las mesas. Y ahí es donde se detienen. Venga, están descuidando las mesas, están descuidando las viudas de los helenistas, que son los griegos, porque estamos atendiendo mucho a las judías, a las hebreas. Están murmurando eso. Entonces venga, paremos, detengámonos. Busquemos hombres con buenas características para que sirvan refrigerios. Y los apóstoles nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Se estaban desviando porque estaba creciendo tanto la iglesia, que estaba en abundancia tanto, que aún para servir refrigerios buscaron hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de fe, para que sirvieran en las mesas. Es una iglesia poderosa. Hechos, entonces vuelvo al 1, versículo 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Él está ahí a punto de ascender, ha resucitado, ya les dio la gran comisión, ahora viene la promesa del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Ellos están pensando todavía regionalistas en el reino, en Israel. Y Él les dice, perdón, seguramente, ¿cierto? No, que si restaurarán en este tiempo el reino. Y Él les dice, miren, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que es que el Padre puso en solo potestad de Él. Eso es potestad. Eso no les importa. Lo que a ustedes les debe importar es esto, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él les dice, lo que a ustedes les debe importar es que el Espíritu Santo vendrá sobre sus vidas con tanto poder que me serán testigos. Dos palabras del griego ahí que son dunamin y martures. Dunamin o dunamis, que tiene que ver con poder, y martures, de donde viene la palabra mártir, testigo. Está diciendo el poder que va a venir sobre su vida de parte del Espíritu Santo, que es el Consolador, será para que ustedes testifiquen de la grandeza de la obra de la cruz. Testigos, mártires. Eso lo entendió Esteban, que fue el primero que le tocó morir ahí. Testigos. Mis queridos, mi mamá viajó el día de ayer. En la muerte de papá, que él murió el año pasado, ella no le gustaba la televisión, pero ahora ella mantiene el televisor prendido, porque a mi papá sí le gustaba ver noticias. ¿Y a cuánto? Yo sé que hay gente que ve noticias, hay gente que ve noticias en la mañana, las mismas del mediodía que se repiten de la mañana, en la noche son las mismas del mediodía y de la mañana, ¿cierto? Les gusta leer El Tiempo, El Espectador, de vez en cuando El Cubo, así que untados de sangre, y bueno, yo no sé cuántos periódicos más. Pero yo escuchando a mi mamá ahí, ella tratando de dormir con las noticias, me llamó la atención ver lo que está pasando en nuestro país. Y saben, me dio tanto dolor encontrar que la iglesia no está dando testimonio. Me seréis testigos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Está siendo testigo la maldad. Solamente está hablando de destrucción de hogares, de asesinato de líderes, está hablando de bombas, está hablando de fortaleciéndose grupos armados en nuestra propia nación, niños violados, incendios, robos, piques ilegales, todo está dando testimonio. Qué lindo que un día que uno prendiera las noticias y última hora, se reúne la iglesia del Señor en Pereira, y estos empezaron a llevar del evangelio y la gente cae de rodillas escuchando la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos que trastornan el mundo en noticias? Pero no se está escuchando eso. Por lo menos las noticias de nuestras familias. Alguien que realmente ha encontrado a Jesús va a caminar en el poder del Espíritu Santo, dando testimonio de la grandeza del Señor. Su vida es un testimonio. Y no, entiéndame, no es dar testimonio. Yo recuerdo que cuando antes yo era drogadicto, el caso mío y esto, y Dios me cambió. No, el testimonio del poder que me cambió, y el testimonio del poder de Dios que nos ha llevado durante toda esta vida, dando testimonio de la grandeza de Él en cada circunstancia, en cada situación. No solo el testimonio. Hay gente que se quedó en el testimonio contando, cuando yo me acuerdo, pero ahora qué. No, pues ahora suave, relajado. Yo soy un cristiano cool, X, nice, no fanático. Ahí me acuerdo del testimonio de esos que se quedan solo en el testimonio. Un hombre que una vez se salvó de una inundación. Resulta que había un tanque muy grande en un pueblo y se rompió el tanque y se inundó todo el pueblo, y solo se salvó él. Y este hombre se dedicó a contar el testimonio, pero no creció en su vida, no hizo mayor impacto, contaba su testimonio y se murió. Pero pues en la misericordia de Dios se salvó, ni siquiera por contar el testimonio, porque Dios lo había elegido y él había reconocido al Señor. Y estando llega al cielo, el ángel le dice: entra al gozo del Señor. Y él, gracias. Y él está entrando al cielo, hermano, y mira un poco de gente por ahí reunida y dice: ¿y qué es esa multitud tan grande? Y dijo: no, es Jesús, está con todos reunidos. Venga, ángel, ¿será que le puedo contar el testimonio a ellos? Y le dice el ángel: bueno, ¿y cuál es su testimonio? No, imagínese que yo vivía en un pueblito, había un tanque de agua grandísimo y se reventó, se inundó el pueblo y yo me salvé. Y el ángel: wow, tremendo, ok,
Si quieres, voy, cuéntale. Y se va feliz este hombre. El ángel dice: oiga, Señor, pero no olvide que entre todos ellos está Noé. Tanque de agua versus diluvio universal. Siempre habrán testimonios más grandes que el de uno. Y el testimonio es una herramienta para tú iniciar a hablar. Pero lo que a una persona le impacta es el cambio de alguien por la resurrección de Cristo en su vida. No solo las palabras bonitas. De hecho, en Hechos, ya terminando, tuvieron que escoger a otro. Recuerda que llegaron 11, quedaba una vacante, ¿cierto? Y la vacante, para que tomara el lugar del 12, por el tema de gobierno que manejan ellos, la vacante eran hombres que tenían que tener ciertas características. Y entre esas, en el versículo 22 dice: comenzando desde el bautismo de Juan. Si está por ahí el piano, por favor. Desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y a Matías, y echaron suertes y cayó sobre Matías. Pero en lo que leí, no sé si notaron que una de las características era que conocieran la resurrección de Cristo. Y me temo que ahí es donde muchos en la iglesia no han llegado a un punto de entender la grandeza de Dios, la resurrección que Él tuvo en la cruz por cada uno de nosotros. Si nosotros no tenemos clara la resurrección, y si no hubiera existido, dice la Biblia, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Nosotros debemos entender que Él resucitó y que Él, en esa resurrección, nosotros podemos morir y resucitar el nuevo nacimiento. Hay personas que yo la veo en sus vidas en un rollo tan grande. No estoy diciendo que no tengamos problemas, pero en un rollo cíclico en su vida. Hablaba con un hombre hace unos días. Su vida es un caos de este hombre, un caos, y yo lo conozco hace muchos años. Y en un momento casi le digo con mucho cariño, yo le aprecio, le digo: yo no sé cómo hacer para que tú nazcas de nuevo, yo no puedo, eso solo lo puede hacer Dios. Acércate sinceramente al Señor y cree en Él, porque aunque vienes, tu vida cae en el mismo círculo vicioso. La resurrección de Jesús en nuestras vidas, querida iglesia, que hoy nos podamos enfocar y decir: Dios, tú nos has dado una gran comisión. No es una comisión cualquiera, es una gran comisión. Y Dios te ha puesto intencionalmente como profesional en el lugar que tú estás. No sé en dónde trabajas tú, en la gobernación, tú trabajas en un colegio, tú trabajas en una universidad, tú trabajas en una serviteca, en una casa de familia. Donde tú trabajes, Dios te ha puesto para que seas un testigo de la resurrección y de la vida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa gente verá la grandeza de Dios, y entonces Pereira cambiará. Serán testigos con poder, y vamos a hablar dentro de 8 días de ese poder de que el Señor les dio. Testigos del poder. Y serán testigos donde: Jerusalén, ciudad; Judea, región; Samaria, territorio; y lo último en la tierra. Y vas a ver el libro de Hechos, y Hechos habla esa evangelización. De Hechos 1 al capítulo 7 habla de Jerusalén. De Judea y Samaria habla Hechos del 8 al 12. Y de lo último en la tierra es Hechos 13 al 28. De hecho, en Hechos 13 comienza el primer viaje misionero de Pablo. Jerusalén, Judea, Samaria, Villa del Prado, Samaria 2, El Poblado, y hasta lo último de la tierra. Cuba, el tesoro, todo. Iglesia, tenemos una tarea tan hermosa de ser luz. Ese es el enfoque. El enfoque es Él, su obra, su cruz. Hemos sido llamados para esto. Si no lo entendemos, es cristianismo. Yo sé que va a ser muy aburridor para muchos. Yo viví tantas cosas en el mundo y creí que eran emocionantes, pero lo que era un suicidio que estaba haciendo. Pero lo emocionante yo lo he vivido desde que conocí al Señor. Es apasionante
predicar su palabra, ver vidas transformadas. Es apasionante ver cómo los hogares se restauran, cómo los jóvenes salen de sus confusiones, de drogas, de identidad sexual, lo que sea. Cómo ven los niños que no tienen los niños no tienen ningún reparo con las cosas del Espíritu de Dios. En la iglesia en Medellín uno veía que oraban por alguien y se caía, y todos, mucho cierto, el pastor cuánto le haría para que se cayera. Lo empujó. Ese está haciendo teatro. Y yo sé que hay gente que cuando oran se caen. Unos se caen, yo creo que el Señor los toca, y otros por cortesía, ¿no? Que uno ve como que y ponen la mano y se sientan y para atrás. Se cayó. No se trata de eso. Pero usted ve a los niños, y los niños sí van y ven, a mí, ellos, es chistoso para ellos, pero para ellos eso es lo sobrenatural. Para un niño es natural, para nosotros lo tenemos que racionar. A ver, esta persona, una vez nos pasó un encuentro, un hermanito se nos cayó, ay Dios mío, alguien está orando y se cayó. No puedo decirles que eso sea una señal del Espíritu Santo, pero tampoco puedo decirles que no soy quien para juzgar. Y el hermano, después del encuentro, siempre se conoció como el hermano huevo. ¿Por qué eso es un huevo aquí atrás? Qué pecado. Pero feliz, uno lo veía ya cantando Señor, y yo le miraba. Bueno, el hermano se sanó después y quedó feliz el hombre siempre. No quedó rayado, o bueno, quedó enamorado del Señor. Pero vuelvo al caso. Ver a la iglesia disfrutando la transformación de las vidas por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y en su espíritu caminando y enseñando la palabra, orando por los enfermos, en cada lugar teniendo claro que Dios nos ha enviado a hacer la tarea. Entonces el evangelio es tan hermoso, porque entiendo esas naciones que se dispersaron en Génesis 11. Hoy la iglesia ha sido llamada a predicarle a las naciones, la iglesia del Señor Jesucristo. Y esas naciones comienzan por tu casa, Jerusalén, de la casa a la ciudad, con tu familia. Termino con esto. Yo creo y estoy seguro que el que ama al Señor, lo pongo de esta manera: el que le ama, habla de Él. Habla bien, ¿no? El que le ama, habla de Él. Yo he conocido gente que lleva años en la iglesia, pero un momento a otro uno los ve hablándole a todo el mundo, a la familia y todo. Algo pasó en el corazón con el Señor en ese corazón. Dios tocó esa vida, se encontró con el Cristo resucitado. No el que quizás nos tocó en alguna época ver, ¿cierto? Tan solo en la cruz, que nos mostraron de niños, estaba ahí. Mi papá tenía uno, con respeto, él tenía, se lo habían regalado, estaba bendecido y todo allá, y se le había caído como 10 veces. Entonces ya no tenía nariz, la mano era un alambre, una mano porque se les cayó la cerámica, la pierna no tenía dedos, estaba destruido. Y yo lo miré en una situación difícil y dice, ¿en qué le puedo ayudar? Pues uno, pero ya él no quedó en esa cruz, él vivió todo eso por nosotros. Él es un Cristo resucitado, el único y verdadero. Él fue el que nos enfocó en la gran comisión. Conclusión: interpretamos la gran comisión de vayan y hagan discípulos como ve y dile a la gente tu historia, y no es la misma cosa. El testimonio de los discípulos se centra en la vida y en la obra de Cristo Jesús, visto con claridad en su muerte y resurrección. ¿Dónde termino la última pregunta que tenemos? ¿Dónde te ubicas tú en la gran comisión? Hoy te desafío, antes de salir de este lugar, que le digas: Señor, aquí estoy. Yo quiero volver a retomar, quizás nunca, o quiero conocer más. Quiero cantar de ti, contar de ti, hablar de ti. Y mi vida sé que será una vida diferente. Cuando tú empiezas a generar vida, la vida de Dios en otro, tu vida florecerá. Mientras tanto estás encerrado en ti y te secarás poco a poco. La Biblia dijo que más bienaventurados dar que recibir. Y esto tiene que ver con el testimonio de vida de Dios. Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor. Y vamos a terminar. Y le voy a pedir que nadie se vaya. Yo sé que a muchos les da la afán porque quieren tomar la pole position de la iglesia infantil, llegar primero a sacar los niños. Pero un momento, solo un momento. Denme 3 minutos, ni siquiera en la 1. 3 minutos, 5 minutos. Y vamos a adorarle con esta canción y nos vamos. Con esta canción, por un momento tú vas a rendir todo a Él, todo a Él, todo a Él con esta canción.
Enfócate en el Señor. Él te llamó con un propósito. Solo en ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos, Señor. Enfócate en el Señor. Y adórale. Te amamos, Señor. Gracias. Toca las vidas, Señor, y sus corazones. Transfórmales. A todos, oh Señor. Por mucho tiempo busqué Ahora adórale. una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz. Vamos,